Y bueno, él fue por mucho tiempo el rey de los chicharrones de la marrana cuina. Él nos contó su experiencia precisamente con este asunto de los chicharrones, pero hoy lo quise invitar porque él tiene una historia muy interesante que nos va a compartir a todos nosotros. Bueno, en realidad, el viejo tiene un montón de historias, un montón de anécdotas. Imagínese, ¿cuántos años tienes? 85. 85, imagínese, en 85 años de vida, qué tantas cosas no ha visto y qué tantas cosas no ha vivido. Pero hoy, de manera especial, para todos los jomitos, para toda la gente de Factor PH, hoy les vamos a contar la historia de los túneles de Santo Domingo. Y yo crecí con esta historia sabiendo que sí existían los túneles de Santo Domingo. Yo le creí y le sigo creyendo. Habrá gente escéptica, pero a la gente escéptica le toca corroborar, ver y checar. Y en el momento, si quieren desmentir que no hay túneles en Santo Domingo, pero eso no va a ocurrir, porque sí los hay, sí existen. Yo ya de por sí creía en mi papá, pero cuando veo que efectivamente la historia, los hechos, nos van diciendo que van existiendo estas cosas, dije, no tengo por qué dudar de la palabra de mi papá. Y bueno, fue ahí donde agarró con más fuerza este asunto de los túneles de Santo Domingo. Y nos va a contar su experiencia de cómo fue que él se enteró de que estos túneles existían. Fue una bendita casualidad, pero además fue algo fortuito que él conoció desde que era pequeño. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a esta escuela que estaba precisamente ahí en el exconvento de Santo Domingo? Como la edad de 13 años, 14. 13, 14 añitos. Sí. Y vale la pena mencionarles que en esta escuela pues iba gente de renombre, muy conocida aquí en Izúcar de Matamoros, entre ellos el expresidente de Izúcar de Matamoros, don Raúl Ramírez Pérez, que en paz descanse, que era muy amigo de mi papá. Jacobo. Don Jacobo Ramírez. ¿Quién más estaban por ahí? Los hijos de don Benito Carrión. Vale la pena decir que este colegio era de monjas. Eran monjitas. Convento de monjitas. Pues ahí estudiaban las muchachas que tenían más dinero, les estudiaban y les daban pues albergue a las monjitas ahí para que no fueran y vinieran de sus casas, porque unas eran de fuera, de los ranchitos, de los pueblos. Entonces ahí les daban alojo y se quedan a dormir ahí con las monjitas. Ok, era como un internado, digamos. Un internado. Pero también iban niños a esta escuela. Sí, también iban, pero más eran niñas. Niñas. Y ahí es donde tú entras y empiezas a descubrir. Vale la pena decir, no estamos satanizando nada, porque no es la intención, pero sí vale la pena decir, pues que las monjitas eran demasiado estrictas. Sí, la madre el asunto Celina, que era la directora, era de armas tomar. Rígida. Sí. Enérgica. Precisamente a los muchachos esos de dinero, pues los hicieron cargarse unas canastas y a pedir limosna en el mercado viejito, que ya llovió. Como un castigo para ellos. Como un castigo para ellos que tenían dinero. Y ahí conocí también a un nieto de don Rafael Cruz, que antes era una ferretería allá enfrente de Santo Domingo, en la entrada aquella que está para el mercado. Y ahí digamos hacia la calle Independencia. La calle Independencia. Y ese muchacho también, pues era de dinero, porque su papá, su abuelito, más bien dicho, su abuelito de él, tenía una ferretería muy grande, que pues nadie le llegaba a competir con ellos. Había ferreterías, pero muy pequeñas. Y él era que vendía mucho de cosas que pólvora, hasta pólvora, hasta dinamita. Pero todo eso que les cuento de mi vida, tengo muchas historias ahí que comenzaron a construir últimamente, cuando estaba el señor don Agustín, que fue Sacristán de Santo Domingo.
ahí estaban construyendo todo, sí, estaban reparando la iglesia porque se había quemado todo eso que ahora es pues de algo sólido. Entonces era un retablo de madera. De madera, por eso. Que era todo el altar mayor. El altar mayor. De Santo Domingo. Estaba igual con los santitos así, pero eran de madera. Entonces, por eso. En lugar de ser de yeso como ahora, entonces eran de madera. ¿En qué año se quemó? ¿Te acuerdas en qué año se quemó Santo Domingo? No recuerdo. ¿No recuerdas el año? No recuerdo el año. Ok, pero sí te acuerdas de ese hecho. Sí, yo recuerdo todo eso. ¿Cómo fue? Había misa de 5 y íbamos muy temprano a las 4, 4:30 y comenzaban a llamar con la campana y todos había la misa de 5. 4:30 de la mañana, nada de Dios. Sí, Era muy temprano. Muy temprano. A las 5 de la mañana era la misa. Oye, a las 5 de la mañana. ¿cómo fue que descubrieron ese primer túnel? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cómo se dieron cuenta que había algo raro ahí, sí, en las entrañas de Santo Domingo? Pues ahí en el convento, en la parte donde había baños, había unos baños en la esquina del convento, y allí pues como todo ¿Como hacia la capilla fosa o hacia dónde más o menos? Por donde está el mercado, ¿cómo se llama? Ajá. ¿Como hacia donde estaba el teatro? Ándale. Por ahí. Por donde estaba el teatro. Había una salida y ahí comenzamos a sonar, que oía hueco, y que comenzamos con una varilla. Empezaron a golpear porque escucharon hueca la pared. La pared, ajá. Sí. Y entonces comenzamos a hacer un agujero y ahí por eso comenzamos a descubrir esos túneles que había en Santo Domingo. Se hacían las misas de Minerva y andaban con una cosa para apagar las velas que estaban muy altas, como un cucuruchito para poder apagar las velas. Para apagar las velas. Y yo creo que todo eso, recuerdo muy bien que pues nos causaba la tentación a ver a dónde iban. Comenzamos como estaba hueco, ahí comenzamos a meter a los túneles. Okay, estaba el altar mayor. Ajá. Y había como un recoveco, como un huequetillo, como un hueco en la parte de atrás, digamos. Ajá, la parte, sí. En la parte de allá, de donde estaba el baño, había un hueco que, pues, no como túnel, pero como que eran... Como un pasadizo, digamos. Ajá, un pasillo. Y por ahí comenzamos a ver a dónde iba, por la curiosidad pues éramos chamacos. De los chamacos, normal. Sí, y entonces vimos a dar que ese túnel llegaba al altar mayor. Por eso ese primer túnel daba de la parte de atrás del ex convento, digamos, al altar mayor directamente, y por ahí podía pasar. ¿Qué tan grande era? ¿Te acuerdas qué tan grande? ¿Cabía una persona de pie, por ejemplo? Cabía una persona hasta con caballo. O sea, era grande. Sí, era grande el túnel. Estamos hablando que a lo mejor unos 2,5 metros de altura. Más o menos. Ok. Sí, y ahí no, dejamos descubrimos ese primer túnel. Y después, ese fue el primer túnel que descubrieron, el que iba de la parte del ex convento al altar mayor. Segundo túnel, después vimos que había otro túnel, una bajada así, y ese no llegamos a la parroquia, no llegamos hasta donde está San Juan de Dios. Ahí, porque nos dio miedo porque había muchas telarañas. Había muchas telarañas, obviamente, y no había... ¿Cómo se guiaban sin...? Pues alumbrando con unas teas eran unas riatas con brea con las que se hacían las romerías. Antes, eran unas riatas con brea y con esas nos alumbrábamos porque ahora el sufrimiento de don Rafa Cruz nos proporcionaba unas riatas con brea. Quiero pensar que eran como unas riatas que tenían petróleo, algo así. Ajá, que era combustible, y entonces lo prendían y con eso iban alumbrándose. Ok, segundo túnel estaba de Santo Domingo
a San Juan de a Dios. San Juan de Dios. Y hasta ahí llegamos porque ya después yo ya no... O sea, el túnel seguía, pero a Ajá. ustedes les dio miedo. Nos dio miedo porque dicen que llega hasta Teruel. Según ahí... Alguien les dijo, no, pues llega hasta Teruel. No, sí llega hasta Teruel, esos túneles. Y pues, como niño, aventurarte a ir un camino tan largo, Ajá, da miedo. Además, debajo de la tierra, además en mucha oscuridad. Mucha oscuridad. Y pensando en que a lo mejor se te acaba con qué alumbrarte, Ajá. y va a ser difícil seguir el camino, Seguir ¿no? el camino. Pues sí, todo eso lo vivimos. Y pues hay cosas que a veces ya ahora de grande me da miedo. Pero entonces no te dio miedo. Entonces estaba cosa no nos daba miedo. Pero hoy sí me he vuelto un poco miedosillo. El chiste que... ¿Te da nostalgia recordar esa época? No, pues me gustó, por cierto, me gustó y creo que fueron unas aventuras enormes que yo viví. Fuimos una vez que nos perdimos, fuimos a salir al Caballo Pintado. Dicen que ya entramos a las 11. ¿Entraron otra vez al túnel? Al túnel. Quiero entender, había como un túnel principal que habían descubierto ustedes, Ajá. y de ese se hacían como ramificaciones, como otros caminos más. Sí. Uh-huh. Una vez me acuerdo que Cuéntame eso. agarramos ese camino y empezaron a éramos caminar. como 8 o 10 chamacos y unos quemando las arañas y ahí caminando. Dice, vamos a ver hasta dónde sale este túnel. Y pues ya entramos a las 11 y cuando fuimos a 11 de la mañana. De 11 de la mañana, a la Ajá. hora del recreo, nos chispamos en vez de ir al jugar, a jugar al recreo. Fuimos a descubrir qué cosa había y comenzamos a caminar. Pues eran las 11 de la mañana, cuando salimos eran las 6 de la tarde más o menos, porque ya estaba ocultando el sol. Sí. Todo el tiempo perdidos adentro del túnel. Y hubo un momento en que hubo desesperación o angustia porque Sí. no sabían dónde iban a salir o a qué hora iban a salir. Hasta que salimos, ya muchos ya queríamos llorar, porque iban otros más grandes que nosotros, pero los más chicos ya que nos queríamos echar para atrás, pero pues dice, pues si quieren regresar, regresen, pero ya habíamos caminado mucho y pues no llevamos con qué alumbrarnos, sino que las telas llevaba uno que nos iba dando las telas. Y cuando llegamos hacia la salida, se ve un agujerito muy pequeño. Veían una luz a lo lejos. A lo lejos. Y cuando llegamos era un hueco bien grande, y ya salimos y buscando la salida. Cuando hacia atrás de donde salimos, vimos a Santo Domingo, la iglesia. La iglesia de Santo Domingo a lo lejos. Allá a lo lejos. Y no, allá está Santo Domingo, vámonos. Y ahí vamos, venimos corriendo a las 6 de la tarde, ya. Pues, entre los campos. Ya se estaba oscureciendo. Y ahí venimos corriendo. Bajamos del cerro corriendo y agarramos la vereda esa que iba a salir allá donde está Doña Lucrecia. No, ya vimos a Santo Domingo, córrele. ¿Y los papás qué decían cuando no llegaban a tiempo? Pues como luego nos castigaban, creemos que los papás creían que los habían estaban castigados. Y yo dije, no, andamos de parranderos y buscando pues aventuras. Y eso fue una aventura muy grande. Ok, entonces estamos entendiendo que hay una serie de túneles debajo de Santo Domingo. De Santo Domingo hay más túneles. Un túnel va de el exconvento de Santo Domingo al altar mayor. Otro túnel que nos comentabas va del altar mayor a San Juan de Dios. Sí. Otro túnel va allá hasta el Cerro del Caballo Pintado, que está, pues, que es es nororiente, al nororiente de Izúcar de Matamoros. Entonces, y ese fue como el más largo que caminaron. Que caminamos, sí, es el más largo que caminamos en las aventuras. ¿Qué decían los amigos y qué encontraron o qué vieron dentro de los túneles? ¿Qué había
dentro de los túneles? ¿Qué te llamó la atención? ¿Había como la forma de ir mirando o o era mucha la oscuridad? Cuéntame un poquito de eso. Pues era muy fuerte la oscuridad. Quiero pensar que era muy fuerte la oscuridad. La oscuridad, sí, muy fuerte la oscuridad. Pero, ¿alcanzabas a ver algo? No, solamente las telarañas que prendíamos con las teas, se prendían como si fuera pues algo de papel o algo, se iban corriendo claro, cuando el fuego llegaba a la telaraña se incendiaba y se iba. Se iba prendido toda la telaraña, sí. Ok. Sí, todas esas aventuras. ¿Algo en particular que hayas visto? ¿Alguna sensación que te haya causado? ¿Algo que recuerdes de ese momento? Debajo de la tierra, en donde no tienes ni idea dónde vas a salir, dónde estás, dónde vas a estar, o si vas a poder regresar. ¿Te acuerdas de esa sensación? Pues no, en realidad no dimensionaban. No, eran como unos chamacos traviesos. Era como otra travesura más. Pero así es las aventuras que he vivido muy enormes, y en realidad pues le doy gracias a Dios que ahorita tengo ya 85 años y pues Dios me ha dado tanto esta vida, y me gusta pues platicar mis aventuras. Pues por eso te invité, porque aquí estamos puros homies, puros amiguitos, sí. Y era importante que la gente conociera esta historia, porque yo la conocía desde muy niño. Yo recuerdo que desde que yo tengo uso de razón, yo sé que hay túneles bajo Santo Domingo, yo sé que había muertos debajo de Santo Domingo, gente enterrada ahí, y que bueno, ya les comento al inicio de este en vivo, les estaba yo comentando, pues que efectivamente en la anterior a esta reconstrucción que tuvo el templo y ex convento de Santo Domingo, pues descubrieron que había catacumbas, que había efectivamente personas que habían sido sepultadas en este lugar. Sí, y bueno, hoy les estamos corroborando, hay estos túneles en Santo Domingo. En esta ocasión también tú nos comentas esto. Hay dos túneles, por lo menos dos túneles pequeños y uno que es un poco más largo. ¿Crees que haya otros túneles que no se hayan podido, que no los hayan observado, o que no les haya dado tiempo de poder checarlos y saber dónde estaban? Para allá ya no había nada, solamente la caminata. El túnel era grande, que se podía ir caminando con caballo o algo así. Ok, estamos hablando de un túnel con una altura de aproximadamente 2,5 metros, sí, donde la gente bien podría cabalgar con un caballo e ir dentro del túnel, ¿no? Túnel, sí. Mira, sí tiene mucha lógica, porque recordemos que en el tiempo de la Revolución era muy común que tomaran el templo de Santo Domingo, sí, que entrara toda la bola, como le llamaban a los revolucionarios, entraran todos en bola, sí, con caballos incluso hasta dentro del templo, los ataran dentro del templo, durmieran ahí, e incluso pues cuando se iban, se llevaban, si se podía, la alcancía, ¿no? Sí. Y salían por la calle trasera a Santo Domingo, que es esta que está a la orilla del río. Verdín. ¿Agustín Verdín? Agustín Verdín. Agustín Verdín. Por ahí salían los revolucionarios y se seguían hacia el sur. Era muy común también que en aquella época, y esto lo sabemos pues también porque la abuela nos contaba. Hace mucho tiempo también ahí fue ¿cómo se llama? Destacamento de soldados. Y se agarraban los soldados ahí pasando con los zapatistas, les daban se agarraban a fregadazos, uno de un lado y el otro del otro. Hay todavía impactos en los fierros del Puente Viejo, hay impactos de que pasaban, de las balas que pegaban ahí. Sí, o sea, se agarraban de Santo Domingo al puente. Sí, más o menos así. Sí. Se agarraban unos de arriba y otros en el puente. Y había un fuego cruzado. Hay un fuego cruzado. Obviamente la gente de los alrededores tenía que huir y ponerse a salvo. Sí, ¿no? a salvo. Pero hay todavía impactos ahí en los tubos.
que ya quitaron una placa que ahí fue un señor que salvó a un niño que se iba ahogando. Él se ahogó, pero el niño se salvó. Es don Agustín Verdín, fue don Agustín Verdín, el que salvó al niño, pero él se ahogó. Porque entonces crecía muy grande. Antes crecía mucho el río, no como ahora, ¿verdad? No como apenas ahora. se lleva poquita agua por ahí. Pero primero sí atraía demasiado agua. Cuando se atoraba el agua en el puente viejo, en el puente viejo, pues en el puente. Sí, el puente de piedra, el puente viejo. Se traían los árboles y ahí se atoraban y comenzaba a subir el nivel del agua y se volteaba hasta la calle, toda esta de Verdín, la que está a donde había antes un mojito de agua ahí, por ahí, de ahí íbamos a veces mucha gente iba a sacar el agua del río y de ese pocito y la llevamos para tomar, pero el agua era limpia, estaba buena. Pero no, pues ahora ya hay mucha contaminación, ya no tenemos el ojito de agua ahí. Ya no tenemos el ojito de agua. Bueno, habrá quien crea lo que nos estás contando hoy. Yo te creo. Yo te creí desde la primera vez que escuché esta historia y te sigo creyendo. Pero si hay alguien que no nos cree, bueno, tendría que aventarse, ¿no? Y arriesgarse a buscar los túneles y decir, bueno, ya los busqué y simple y sencillamente no están. Tú me decías en algún momento que por alguna razón estos túneles fueron tapiados o fueron, pusieron una barda, pusieron un algo para que... Sí, ya están tapados, porque hay uno que está aquí a un lado de San Isidro. Ahí se ve que le pusieron a propósito unas piedras grandes, pero ahí sale un túnel ¿cómo se llama el pueblo ¿San Isidro? No, por acá de este lado. Adelante. Sí. Abelardo. Ahí había una cueva así y ahí se ve que ahí salía el túnel. Bueno, fíjate que de ese túnel yo me enteré hace como un par de años. Un amigo que vive en Raboso me dijo precisamente que en San Isidro, precisamente frente a la Capilla del Diablo, ¿vale? Ahí hay un túnel, ahí sale un túnel y está, efectivamente está en el cerro. En el cerro. Precisamente frente a la capilla, a la famosa Capilla del Diablo. Bueno, efectivamente, tengo un amigo que me corrobora, es un amigo joven, además es un chavo como de 22 años, que me dijo que efectivamente, y quedamos que un día de estos vamos a ir a conocer este túnel. Me dice que efectivamente está... pues un tanto con unas rocas en el frente, pero que sí todo el mundo sabe, por lo menos la gente de Raboso, la gente de San Isidro, la gente de Abelardo, saben que en este cerro hay un túnel. Sí. Y efectivamente, la Capilla del Diablo se encuentra de este lado y el túnel, o más bien el cerro donde está el túnel, está de este lado. Creo, si no mal recuerdo, es que el túnel da hacia los otros cerros. Digo, la entrada o la salida del túnel, como se quiera ver, da hacia los otros cerros que están un poquito más hacia el norte, digamos. Así es que, bueno, ahí hay otra señal de que sí, efectivamente, estos túneles, esta serie de túneles, existen de alguna manera. Sí, sí hay túneles. Entonces, quedamos en que estos túneles, por lo menos del lado de Santo Domingo, han sido tapiados, entre otras cosas, pues porque antes, como bien nos decías al inicio, Santo Domingo tenía los retablos, que son todos estos altares que están al frente, se le llaman retablos, eran de madera. Y hoy esos retablos son en yeso, en cemento, y evidentemente pues tuvo que ser una construcción un tanto más resistente. Por eso es que pues hoy estos túneles están completamente tapiados, por lo menos del lado de Santo Domingo, pero donde los túneles desembocan, muy seguramente habrá estos huecos y estarán estos huecos por donde tal vez la gente pudiera empezar a investigar. A mí se me antoja mucho que alguien
que el gobierno, ay, no es cierto, es broma, el gobierno no lo haría. Bueno, pero sería muy bueno que descubrieran estos túneles nuevamente, porque ves la pirámide de Cholula, ¿no? Que tiene esta serie de túneles también. Está casualmente, escuchen nada más la casualidad. La pirámide de Cholula está bajo una iglesia católica. Hay una serie de túneles debajo de esta iglesia católica. O sea, cualquier similitud con el templo de Santo Domingo, llámele usted coincidencia, llámele como quiera, pero sería muy bueno porque sería detonante para el turismo. Evidentemente las autoridades pues no quieren gastar en eso. Las autoridades prefieren gastar dinero en algo que les reditúe a ellos ganancia. No se dan cuenta que si tuviéramos, pues, obviamente turismo, pues tendríamos muchas más ganancias, pero bueno, evidentemente el gobierno no está pensando en eso, no está pensando en atraer turismo, sino están pensando en hincharse las bolsas de dinero. Pero bueno, yo creo que sería muy padre y sería muy bueno que pudieran descubrir estos túneles, estos pasadizos. Suponga usted que a lo mejor la mente de unos niños pequeños haya pensado que los túneles eran inmensamente largos y grandes, porque evidentemente pues cuando somos niños, la dimensión que tenemos cuando somos adultos, o sea, cuando somos niños es abismal, una dimensión y la otra. Pero suponga usted que no son tan largos, pero suponga usted que existen, suponga usted que están, no sé, alguien debería interesarle. Yo me gusta mucho hacer versos. Ya verán ustedes ahorita de dónde me viene la locura. Les voy a decir un verso, el porqué. Es una composición, pues, no sé si sea poesía, no sé. Porque además mi papá escribe y compone y de todo, ¿eh? Sí, pues todo eso lo he hecho así de mente, y luego a veces, pues, muchos que les cuento mi historia, luego les dice, hablo bien de escribir. Y ahí les voy a contar esto de mi composición, porque dicen que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Entonces en mi loquera va el porqué. A ver, bien. Se llama porqué. Porque eres linda como las flores y más hermosa que los colores que aquí se ven. Por eso digo, grande señora, que eres más bella que las auroras que tiene el sol. Por eso pido que en tus manitas que son benditas, guardes a todos los que yo quiero, como mis padres y a todos ellos que ven por mí. De los agravios ya no me acuerdo, ruega por ellos y también por mí. Muy bien, aplauso por favor. Para que vean, o sea, ahorita están descubriendo varias cosas, entre ellos que hay túneles en Santo Domingo, repito, hay túneles por lo menos 3, y bueno, ¿de dónde me viene la locura? Pues ya se dieron cuenta, o sea, ya se dieron cuenta mi papá. Tenía un estilo, además, a la gente que lo conoció, que tiene de 40, 50 años en adelante, pues que lo conoció vendiendo chicharrones, saben perfectamente que tenía un estilo muy particular y muy especial. En cada esquina que salía yo a vender, repetía yo en los versos esos que llegó la marrana cuina de la colita rabona, viene pegando a gritos y también retozona, la cuina pinta, trompuda, cachetona, correlona y brincotona. No van a querer, decía yo. Calientitos de antier. Calientes de antier. Oh, ya últimamente decía yo que si eran calientes, sí, calientes de antier. Si te preguntaban, ¿son calientes? Sí, de antier. De antier. Ok, bueno, pues era una forma que él tenía de vender sus productos. Mi papá nos crió precisamente haciendo estas ventas, vendiendo chicharrones. Mucha gente lo recordará al señor de la marrana cuina. Ese es el señor de la marrana cuina. Pinta, trompuda, cachetona, correlona, brincotona, María y perjuiciosa. Así es. Oigan, yo sí quería traerles en este día a mi papá porque la verdad, pues se me cansa muy rápido. Para él es un poquito difícil venir de Putla para acá. Entonces, saliendo de trabajar lo fui a traer. Y lo traigo y pues viene pues un poquito cansado y de repente pues no tenemos como ese tiempo. Sí tenemos mucho tiempo para platicar los domingos y es un agasajo estar con él y con mi mamá todos los domingos, los fines de semana.
pero yo considero que él tiene muchas cosas interesantes que comentar, que platicar, que decirle a la gente. Y la verdad es que yo quise que estuviera en esta ocasión porque uno nunca sabe. No sabemos qué tiempo Dios nos va a dar para seguir en esta tierra. No nada más a Él, sino a mí también, porque estarás de acuerdo que la muerte no es privativa de los viejos. O sea, te puedes morir si apenas estás naciendo, o si tienes 5 años, o si tienes 20, y te puedes morir si tienes 80, 90 o 100. O sea, la muerte no, como que la muerte no elige, nada más me voy a llevar a los más viejos o así. Entonces, yo la verdad sí quería y quise que nos contara a todos nosotros, a ustedes y a mí. Yo ya conocía esta historia, pero sí quería que ustedes la conocieran y que la valoraran y que la escucharan de viva voz de alguien que realmente estuvo en esos túneles, que se paseó por esos túneles, que se metió en esos túneles, que estuvo con sus amigos en esos túneles, y que no hay forma en que alguien pueda desmentir este asunto, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo quería traer a un sobreviviente, a una persona que está todavía con vida y que sabe perfectamente de que estos túneles existen. Por eso quería que estuvieras acá y que les contaras a todos los amigos, porque esta es una caja de tiempo donde las cosas se quedan y a lo mejor en 30, 40 años alguien lo va a ver y va a decir, ah, mira el viejito que decía que había túneles en Santo Domingo, y a lo mejor con más tecnología o con más ganas, las autoridades en algún momento puedan descubrir estos lugares y los puedan abrir al público. Sería impresionante. Sí. ¿Te has pensado qué pasaría si de repente alguien por casualidad abriera este túnel o estos túneles? ¿Te atreverías a volver a entrar? Pues, a lo mejor con más gente. Pues sí, pero la cosa es de que sí me atreveré yo, pero lo malo que ya no puedo mover las piernas bien. La edad me está venciendo. Ok, yo te prometo que si en estos años, en estos días, en estos meses, alguien lo abre, pues yo te subo en tu silla de ruedas y te llevo. Pues, ¿te gustaría? Sí. ¿Te gustaría volver a ver lo que viste cuando eras pequeño? Pequeños, claro que sí. Por todas esas cosas que hay veces que, pues, cuando estás pequeño, pues son recreativas. Y ahora ya, como estoy viejito, pues ya no puedo caminar. O sea que ustedes nunca lo hicieron pensando en vamos a descubrir algo, sino simplemente por la curiosidad propia de los niños. Fue que ocurrió este asunto que pudieron encontrar estos túneles. Sí, en realidad la travesura nos llevó a muchas cosas. Nos castigaban y a veces nos bajábamos en el túnel así y salíamos de aquel lado del se escapaban del convento. Se escapaban la sequía, porque pasaba una sequía. Ok, a ver, quiero entender, había otro pasadizo que iba por debajo de la sequía y salía allá de aquel lado de la sequía. Ok, entre el río y la sequía, digamos. Entre o sea que había la sequía del Sifón que se ve. Sí, que todavía la que está en Independencia. Ándale. Al lado del Doctor Madero. Subíamos así de aquel lado y ya salimos a aquel lado de la sequía. Pero nos metíamos debajo de la sequía y salimos de aquel lado. Muy bien. Entonces ahí había como que había otro pasadizo. Pasadizo para salir de aquel lado de la sequía. Yo no sé, pero me imagino que, pues, cómo está, porque se ve que era un bordo grande de como cerrito. Bueno, es que además Santo Domingo está como en alto. Como en alto, como cerrito. Sí, pues qué bonitos recuerdos, papá. Qué bueno que pudiste vivir todo eso. Sí. Y qué bueno que hoy nos los puedes contar a todos nosotros, a las nuevas generaciones, a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Puedes contarles estas historias donde tú eras, pues, uno de los actores principales de estas travesuras que de niño te llevaron a conocer cosas extraordinarias que jamás imaginaste, ¿no?
para mí era importante que alguien que vio los túneles y que todavía vive y que lo puede decir de su propia voz, se los dijera y se los contara a ustedes. Yo esta historia la conozco desde que era niño, pero sí quería compartirla con todos ustedes. Papá, muchas gracias por haber venido. Sí, gracias. Ahorita nos echamos un café. ¿Qué Sí. vas a querer? ¿Café? Un café. Ajá. ¿Y un hot dog o No. una hamburguesa? O... Mejor una torta de chavo. Una torta del Chavo. Sí. Ok. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Vamos a cenar con mi papá. Gracias a todos. Gracias.